Christopher Nolan tardó más de 20 años en hacer esta película, gastó 250 millones de dólares y construyó una de las producciones más grandes en la historia del cine moderno. Y aún así, el internet habla de una sola cosa: las armaduras. Pero ¿realmente importa eso cuando hablamos de un poema que fue escrito hace casi 3000 años? Hoy vamos a responder esa pregunta. Pónganse cómodos y acompáñenme a descubrirlo en esta odisea para analizar y reseñar la nueva película de Christopher Nolan llamada La Odisea. Sean muy bienvenidos a Freaky Files. La Odisea es uno de esos poemas más famosos dentro de la épica grecolatina y de la literatura occidental, recitado por el poeta griego Homero en forma de 24 cantos. La historia de esta obra es tan ambigua como fascinante, ya que desde esa época antigua hasta la era moderna, el debate sobre la datación histórica e incluso la existencia misma del compositor Homero se pone en duda. ¿Realmente fue una persona o fue más bien la unión de un conjunto de varias para formar la identidad enigmática de este creador? Lo que se ha llegado a estimar con certeza es que fue un hombre que vivió en la época del siglo VIII a.C. Y lo más interesante es que algunos historiadores creen que estos poemas tardaron hasta 200 años en culminarse. Durante siglos y siglos, dichos poemas fueron copiándose, traduciéndose y reinterpretándose una y otra vez, hasta darle la forma que se conoce hoy en día. Lo que quiero dejar con este prólogo es que realmente no se sabe a ciencia cierta si los hechos narrados en estas obras realmente existieron. Así como sus personajes Aquiles, Héctor, Odiseo, la ciudad de Troya e incluso las imponentes criaturas que habitaban en ese momento. Vamos, es que ni siquiera sabemos si su autor realmente existió. Pero de todas estas dudas y ambigüedades es donde surge lo que conocemos actualmente como la mitología griega. Por supuesto, hay miles de millones de historias más, pero acá nos enfocamos solamente en el origen de la Odisea, pasando directamente a la que considero yo la traducción más importante que se ha llegado a hacer en el medio audiovisual. Por ni más ni menos que uno de los directores más aclamados, y mi favorito también, el Monsieur Christopher Nolan. Christopher Nolan siempre guardó interés en adaptar alguna obra mitológica. De hecho, hace 22 años, la famosa Troya del 2004 iba a ser dirigida por él, hasta que el cargo terminó pasando a manos del director Wolfgang Petersen. Nolan tomó inspiración de varias traducciones modernas a la obra, así como de películas que representaban alguna historia de realismo épico, incluso en el referente Guillermo del Toro para el desarrollo de los monstruos. Y con esa misma inspiración, él sabía que la historia de la Odisea no se podía contar como una película más. Necesitaba hacerlo a lo grande, haciendo lo que mejor sabe hacer. Un cine de espectáculo, llamativo, melodramático, épico, pero por sobre todo emocional. Mostrándote una mitología griega contada como una leyenda única, como nadie más podría haber hecho. Empleando por primera vez una filmación con cámaras IMAX analógicas de 70 milímetros, para brindar una experiencia mucho más inmersiva y vibrante. Pero más allá de la forma de abarcar la historia, están los aspectos polémicos sobre los vestuarios, el dialecto, el casting incluso. La cuestión es que en la visión de Nolan no se trata de representar con exactitud histórica lo vivido en aquellos tiempos. Como dijimos al principio, todo parte de una ambigüedad, y ninguno de los que estamos actualmente en este mundo vivió esa época como para saber cómo lucían las cosas. Por eso, en lugar de atenerse a lo antiguo como tal, prefiere traducirlo a una versión más moderna, pero respetando la historia original, tal cual como se fue haciendo con el material de origen, generación tras generación. De hecho, el mismo director lo dijo: necesitaba emplear actores de alta gama con diálogos modernos para acercarlo al espectador contemporáneo. Quizás una decisión algo ingenua, y el internet no tardó en hacerse pronunciar. Que yo digo, pueden tener un punto, y es válido recalcar estos detalles. Pero yo creo que la pregunta correcta no es si las armaduras, si el casting o si el dialecto son históricamente perfectos, sino más bien si la película logra transmitir un mensaje fuerte sobre lo que ya se conoce de este mito. Dicho esto, analicémosla. Si no conoces la historia de la Odisea, te explico un breve resumen. Un rey llamado Odiseo va a la guerra de Troya, la cual dura 10 años, y al ganarla emprende su viaje de regreso a casa, la isla de Ítaca, lo cual por castigo divino tarda unos 10 años más en volver. Teniendo en cuenta que en esta isla se encuentran su hijo Telémaco y esposa Penélope, que han de tolerar a los pretendientes que se aprovechan de los bienes de su familia, ya que dan a Odiseo por muerto. Si revisamos la filmografía de Nolan, vemos que suele repetir un patrón o una fórmula para la mayoría de sus narrativas, que es el melodrama a partir del sentimiento del amor, la pérdida o la culpa misma. Y creo que el caso que más se asemeja al personaje de Odiseo es el de Oppenheimer, dos hombres decididos y con convicción para lograr sus objetivos,
hasta que cuando lo hacen se dan cuenta que el costo por haberlo alcanzado es más grande de lo que imaginaron. Y eso es lo que me encanta de esta película más que otra cosa, porque Troya ya no funciona solo como una ciudad destruida. Se convierte en un personaje invisible que persigue a Odiseo a lo largo de todo su viaje. Cada decisión, cada pérdida y cada obstáculo parecen recordarle que la guerra nunca termina cuando acaba la batalla, o más bien porque el destino lo está castigando por algo. El famoso caballo, que funge como un personaje secundario a la caída de Troya, pero es igual de relevante para el trastorno y trauma de Odiseo, ya que es la herramienta que él mismo ideó para engañar a sus adversarios. La cuestión es que en la película se representa como la bomba que explota, que deja pura destrucción, caos, dolor y arrepentimiento, sirviendo además como un insulto a los dioses, el cual decidieron dejar caer su furia contra él y su tripulación, convirtiéndose en una tortura emocional para nuestro protagonista, mientras coexiste con el deseo de volver a casa. Y eso lo entiende esta película, porque no será algo nuevo o innovador, pero la forma de ejecución y de transmitir el mensaje es donde tiene su mayor fortaleza. Entendiendo que el heroísmo y la victoria puede ser una desdicha, con obstáculos que te desafiarán y te obligarán a replantear cuánto de ti sigue existiendo después de la guerra. Y hablando de obstáculos, tenemos que hablar de lo que más le obsesiona a Nolan. Que la historia funcione con una buena dosis de epicidad y banda sonora que te da una experiencia que no se te olvida nunca. Y es que este director se caracteriza por hacer sus películas lo más realistas posible, empleando efectos prácticos y filmando en locaciones reales, ensuciándose, mojándose los zapatos junto con sus actores. Un tipo que no le teme a romper las reglas para brindar una calidad cinematográfica inigualable. De país en país, de filmaciones en pleno mar con barcos reales y hasta de jalar entre casi 2000 extras un caballo de 10.000 metros. Es uno de los proyectos más retadores, arriesgados y ambiciosos que ha realizado el director en toda su carrera. La banda sonora que emplea, exquisita. Por favor, denle el Oscar de nuevo a Ludwig Göransson. Los monstruos, que aunque sí es verdad que tienen breves participaciones, son majestuosos, son fascinantes, imponentes y realmente amenazantes, haciéndote comprender el peligro que habita en ese mundo. Sí me hubiera gustado ver un poco más de las sirenas, pero aún así es una de las mejores escenas que tiene la película, realmente muy desgarradora y muy, pero muy sublime. También me sorprendió un par de escenas perturbadoras, como la sola presencia del Cíclope y la de Circe. ¿Con esto me estás diciendo acaso, Nolan, que estás practicando para debutar en el cine de horror? Yo, súper complacido, maestro. Dele pa'lante. Quizás en este apartado es donde veo las poquitas fallas que sentí, que bueno, tiene que ver más que nada con su final. Que lo que más me cautiva del cine de Nolan son sus desenlaces grandes, contemplativos y reflexivos. Y aquí sentí que lo apresuró un poco con conveniencias de guión. Porque a ver, ya se le estaba acabando el rollo y tenía que terminar la película. Pero al pasar de los días me quedé procesándolo y creo que lo entendí más. Qué maravilloso final y qué sublime, me encanta. Tal vez también algunas escenas que se sienten repetitivas o muy sobreexplicativas, pero es parte de la esencia de Nolan. Lo hace todo el tiempo y tampoco me molestó del todo. Generalmente toda la historia viene acompañada de una narrativa y ritmo sublime, que te transporta de lleno a la mitología, con espectáculo, flashbacks y situaciones que te hacen sentir ahí. Las actuaciones, por lo general, espectaculares. Gente, lo único que diré es que no hay nada forzado aquí. Salvo la de Tom Holland, pero no porque lo haya hecho mal, sino porque siento que su personaje se quedó como una de las partes menos importantes en toda la historia. Miren, yo como cinéfilo que no miente, no tengo prácticamente nada malo que decir sobre la Odisea. Es una experiencia inmersiva, grande, majestuosa, una obra maestra que con sus críticas y todo, será una de esas películas que trascenderá a lo largo del tiempo. No solo por la fama del poema o la ejecución, sino también por el mérito y la gran hazaña que representa su realización. Y para responder la pregunta del inicio, yo pienso que si hay una buena historia, un buen ritmo, una banda sonora épica que acompaña el espectáculo y por sobre todo un buen mensaje, se puede disfrutar de una buena película sin la necesidad de que sea una adaptación 100% fiel al material original. Así que para mí, de nuevo como cinéfilo que no miente, La Odisea de Christopher Nolan no es solo una buena película o una obra maestra, es cine que se quedará para el recuerdo. Hasta aquí llegamos con mi análisis bastante extenso sobre La Odisea. Una película que, como ya saben, me encantó y ya ha salido del cine y después de transcurridos varios días de haberla visto, me quedé procesándola y creo que se quedó dentro de mí. Te recuerdo que me puedes seguir por las redes de Instagram, TikTok y ahora Facebook también, que suelo subir más contenido por ahí. Muchas gracias por ver, por acompañar. Si te gustó el video, dale un buen like, suscríbete acá y nos veremos próximamente en un futuro video.